Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Desde este escenario de la Escuela Virtual Infoyaya Tech, administrada por Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora de este canal, que tiene como única función ayudar a la gente a empoderar conocimientos en materia del nivel informático y de plano la parte ofimática que conduce a lo que es Microsoft Access, una de las aplicaciones a nivel del mundo que ha sido no muy fácil, pero quienes seguimos la línea, pues hemos hecho todo lo que podemos para que la gente lo pueda aprender sin tanta complicación. Bueno, en este video, cuyo título le vamos a poner Bed Project 5.028, alistando archivos para iniciar la contabilidad. ¿De qué? Del Bed Project. El Bed Project es un proyecto veterinario que lo venimos trabajando prácticamente desde el año 2018. 2018, llevamos 6 años en ese proceso. Este aplicativo ya tiene prácticamente operando y trabajando óptimamente procesos como usuarios, procesos, donde están montados todos los contadores. Tenemos la parte de personas, donde incluimos los clientes, los proveedores, los vendedores, el talento humano. Y tenemos también lo de las mascotas, donde metemos todo lo que tenga que ver con las mascotas. Procesos adicionales a esto están los servicios que se prestan por parte de Bed Project, y entre ellos el principal servicio es lo que se refiere a la etología. Y por otro lado están los paseos, y por otro lado están los entrenamientos, lo que es el colegio, lo que es guardería o el hotel, que está definido dentro de lo que se llama el hospedaje. Adicionalmente, también hablamos de los eventos, por ejemplo, capacitar personal a nivel de la plataforma Zoom de vía virtual, para que las personas puedan aprender el lenguaje canino que se debe usar para poder manejar los perritos, básicamente. Tenemos los productos, entonces a nivel de los productos pues está lo relacionado con los concentrados, está relacionado con la belleza y está relacionado con lo que son otros productos, accesorios, juguetes, prendas, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los animalitos. También tenemos habilitado el módulo que tiene que ver con hospedaje, entonces allí está la guardería y el hotel. Y también tenemos habilitado lo que es colegios, allá está habilitado los colegios para aquellos perros que ya, digamos, durante el mes, ya durante un año tienen un proceso en donde ese proceso tiene que ver con la sociabilización, con la obediencia básica, con el entrenamiento básico y con las habilidades específicas. Son 4 cositas importantes que se trabajan durante todo el año con los perritos. Y tenemos en este momento trabajando 62 perritos. Es todo lo que tenemos acá. Bien, entonces surge la siguiente situación. El Bed Project tiene todo eso, pero sería muy interesante que el Bed Project empezara ya a trabajar en forma la inclusión de la contabilidad. En el anterior video, el número 27, yo les di a ustedes toda una cartilla de cómo uno comienza, cómo es que realmente opera la contabilidad, cuáles son las cosas importantes que hay que tener en cuenta. Eso se los dije a ustedes. Les mostré un archivo que es el plan único contable con el que debemos arrancar. Entonces, en este momento nosotros vamos a empezar con ese archivo. Entonces, para empezar, vamos a trabajar ese archivo rápidamente. Vamos aquí a habilitarlo, lo vamos a abrir. Ese archivo está en Excel. Las personas se van a preguntar, venga, ¿y ese archivo nosotros cómo lo encontramos en la internet? Es muy sencillo. Usted lo único que escribe es plan único de cuentas. Bueno, por ejemplo, si quiere Colombia, entonces plan único de cuentas Colombia, versión 2024 o actualizado al 2024 en Excel. Eso es todo lo que usted necesita definir en el Google.
Cuando ya lo está, entonces Google Tran le pasa una lista de diferentes sitios web donde puede tomar ese archivo, descargarlo, y ya una vez que lo descargue, lo tiene en su computadora. Entonces, este archivo debe de tener varias columnas. Una, que es el código. Debe ser alfanumérico. 2, el nombre o denominación de la cuenta. 3, la clasificación de esa cuenta. Esas son las 3 cositas importantes que tiene ese archivo. No tiene absolutamente nada más. Pero como tal, este archivo está definido en una hoja de cálculo. Hay que transformarlo un poquito para poderlo utilizar, para poderlo importar al Access y ya posteriormente en el Access con eso poder trabajar. ¿Listo? Entonces, yo ya lo tengo aquí. El archivo se llama Plan Único de Cuentas. Yo lo voy a abrir. Entonces, este archivo que yo voy a abrir, obviamente tiene una forma específica porque pues es lo que como quedó cuando lo construyeron las personas que lo hicieron. Actualmente tiene más de 2.900 cuentas, pero esto no quiere decir que usted va a usar las 2.900 y pico de cuentas, ¿no? Usted solamente va a ajustar las cuentas que en su contabilidad requiere, lo que usted necesita. Yo a ustedes les hablé en el anterior video que el hecho es que esto usted lo puede hacer no para una contabilidad, usted lo puede hacer para muchas contabilidades. Usted puede tener muchos negocios. Si usted es contador, pues más esto le va a servir. Pero bien, aquí qué es elementalmente lo que se necesita en este punto. Bueno, lo primero por donde nosotros partimos es que simplemente aquí le decimos un control inicio, ¿no? Para llegar al principio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Partimos de simplemente tomar de esta columna, que es la columna D, y vamos a seleccionar hasta la columna F. No más. 1, 2 y 3. Son 3 columnas únicamente lo que tenemos. Y vamos a hacerlo para llegar hasta el final, ¿no es cierto? Para llegar hasta el final. Si yo aquí le dijera control fin, ¿sí? Estaríamos aquí ya cubriendo prácticamente hasta la 2594. Eso es todo lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos. Bueno, entonces, esto que nosotros tenemos, hacemos un control C y simplemente lo vamos a habilitar en un nuevo libro. Entonces le decimos aquí control U. Y una vez que tenemos eso, entonces en este nuevo libro simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo. Esto, no más. Ahí pegamos toda la información. ¿Qué hacemos después de eso? Entonces simplemente vamos aquí a ubicarnos en donde dice código. Aquí le vamos a dar doble clic. ¿Listo? Acá en este le vamos a dar doble clic en el B para que esto amplíe la columna. Y acá también. Pero como tal acá, pues simplemente no nos dio. Entonces digámosle acá. Veamos pues. Aquí ampliémoslo un poquito más. Aquí también. Entonces, como tal, vemos que tal vez hay cuentas, está definido con un formato. Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. Aquí hacemos un clic en este cuadrito que tiene un triángulo gris. Ahí vamos a hacer un clic. Y simplemente vamos a borrar los formatos. Entonces, aquí donde dice formato, hay una instrucción que dice a ver, cambiar ancho tal, ocultar, mostrar, cambiar el nombre de la hoja, nuevo, colgar, bloquear celdas, formato de celdas. Entonces, si nosotros vamos a quitarle el formato a esto, entonces aquí vamos a listo. Entonces necesitamos arreglar aquí control Z. Esto era lo que teníamos antes, ¿sí? Control Z. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Control Z, control Z, control Z, control Z. Bueno, eso era lo que teníamos nosotros. Entonces,
revisemos que nosotros teníamos las filas, las filas estaban ampliadas, ¿no es cierto? Entonces, para lograr eso, aquí vamos a decirle control Y, control Y, control Y, control Y. Ok, ¿sí? Ahí. Entonces, las filas estaban ampliadas, entonces todo lo que hacemos es parar aquí, en el triángulo, nos vamos aquí donde dice formato y donde dice auto ajustar alto de fila y le damos un clic para que simplemente todas queden con el tamaño que es. Paso siguiente, vamos a pararnos aquí en donde dice código y vamos a decirle ordenar filtro, ordenar y filtrar. Entonces ahí le damos filtro. Cuando hacemos eso, entonces aquí donde dice clasificación, entonces acá nosotros apreciamos que hay, por ejemplo, diferentes nombres, ¿no? Clase, cuenta, grupo, subcuenta, vacías. Entonces quitamos aquí el chulito de selección todo y dejamos solamente las vacías. Le damos a aceptar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que nos van a quedar aquí, por ejemplo, estas, digamos, dice Caja General de la Ciudad de Bogotá. Entonces dice 11050501. Es como un ejemplo, ¿no? Entonces aquí dice que está de la 126.001 a la 126.098. Todas estas cuentas que están así con ese detalle, ¿no? Que están aquí prácticamente vacías, pues son cuentas que no las requerimos, las vamos a quitar. Porque de hecho, pues ya entendemos que estas cuentas, cuando vamos a hablar de crear un auxiliar, ¿no? Porque miremos el punto siguiente. El primer dígito significa clase. El segundo dígito significa grupo. Los dos siguientes dígitos para un total de 4 significa cuenta. Los dos siguientes dígitos significan subcuenta. Y los dos siguientes dígitos, o sea, para un total de 8 significa auxiliar. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner la palabra auxiliar, ¿sí? En mayúscula. Auxiliar, ¿listo? Quiere decir que la cuenta auxiliar son las que van así definidas de esta manera. Bueno. Las demás cuentas, como tal, se seleccionan, ¿sí? Aquí le decimos fin, flecha abajo, y lo que hacemos es simplemente pararnos aquí en el cuadro de la fila, hacemos un clic derecho y le decimos eliminar fila. ¿Listo? Eliminar esas filas. Entonces, de esta manera, a ver qué pasó acá. Vamos a darle aquí. A ver acá. Entonces vamos a decirle eliminar fila de la hoja. Listo, ya quedó. Y aquí, después en clasificación, abrimos y simplemente le decimos seleccionar todo, para que ya nos quede todo como tal. Entonces, en este momento, todas las cuentas están ya formalizadas, ¿de acuerdo? Ya toda esta parte está lista. De aquí, si yo le digo fin, flecha abajo, me llega hasta el final, fin, flecha arriba, me llega hasta el principio. Por ejemplo, vamos a revisar aquí en clasificación. Si yo en este momento yo le digo, vamos a seleccionar la clase, entonces aceptar. Entonces, simplemente ahí en este momento, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y esta otra que dice otras cuentas de orden acreedoras de control, ¿sí? Sería como hablar de la número 10, pero se ha puesto un simbolito acá, ¿sí? Para tenerlo presente. Vean. De hecho, pues el código es alfanumérico. Bueno, si ahora nosotros vamos a disponer ver las de grupo, entonces quitemos la clase y vamos a ver las del grupo. ¿Listo? Entonces, las del grupo son todas estas. Ahí están. Todas estas son las de grupo. ¿Sí? Esas cuentas de grupo, las cuentas de clase y las cuentas de grupo, son las cuentas que se definen en el libro de mayor. ¿Listo? Y las cuentas son las que se definen en el diario. En el diario.
Y las cuentas que ya son subcuentas y auxiliares son las que se definen en el libro de transacciones. ¿Listo? Pero todas ellas obviamente van a entrar en una balanza. Bueno, entonces seguimos mirando acá en este plano y vamos a mirar, por ejemplo, las cuentas que dicen clase. Entonces, aceptar. Entonces, las cuentas de clase, perdón, espérate un momentico, vamos a mirar las cuentas de cuenta, no clase, sino cuenta. Entonces, obviamente esto ya amplía más. Entonces, todas estas son las cuentas, caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro, fondos, acciones, cuotas aparte de interés social. Entonces, ¿qué les puedo yo a ustedes sugerir en plano de esto? Para aquellas personas que no entienden muy bien el concepto de una cuenta, les sugiero hacer mucho uso del ChatGPT o de Gemini, ¿sí? O de Claude. Son plataformas especiales de la IA donde nos pueden decir un poco más el concepto claro de lo que es esa cuenta y esa cuenta cómo se debita y esa cuenta cómo se acredita. Eso si no lo saben. O sea, hoy en día uno tiene que llegar de cualquier manera al conocimiento. Entonces yo les doy a ustedes esa partida, ese punto para que ustedes inicien el camino. Ven a la otra que se llama la subcuenta, ¿sí? Entonces quitamos acá. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya las subcuentas, por ejemplo, dice caja general, caja menores, moneda extranjera, moneda nacional, moneda extranjera, moneda nacional, moneda extranjera, a nivel de lo que tiene que ver con los bancos, ¿no? Bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, organismos cooperativos financieros, rotatorio moneda nacional, rotatorios moneda extranjera, especiales moneda nacional, etcétera. ¿Listo? O sea, entonces si por ejemplo nosotros tenemos en la caja general y nosotros tenemos cajas generales, digamos, de sucursales, entonces caja general sucursal, sucursal, por ejemplo, Suba, caja general sucursal Pasadena, caja general sucursal Chico, y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasaría acá? Serían las cuentas auxiliares, o sea, 11, 05, 05, 01, la 02, la 03, la 04, y así sucesivamente. Entonces, la intención es que en este caso, cada vez que nosotros estamos en el plano de definir las auxiliares, estas auxiliares en cierta manera son las cuentas, pero en un futuro esto lo podríamos hablar de así, como un contador. Entonces, cada vez que nosotros vamos a crear una cuenta auxiliar, pues que el sistema nos levante el contador y nos diga, mire, la última cuenta que se registró auxiliar de esta cuenta, de esta su cuenta fue esta, y usted sigue con este número. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque es que muchas veces la gente no tiene ese control y se le puede pasar, se le puede olvidar. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, eso en materia de las subcuentas. Obviamente las subcuentas son bastantes, ¿no? Estas son muchas de las subcuentas. Pero bien, si vamos a revisar, por ejemplo, lo que es auxiliar. Entonces, las cuentas auxiliares, ¿sí? Digamos subcuenta y auxiliar. Démosle aquí a aceptar. Entonces, obsérvese que aquí, por ejemplo, ya dice Caja General de la Ciudad de Bogotá, ¿sí? Esa es la auxiliar. Esto es como decirle a usted, todo lo que sea de la caja general, entonces tendrá siempre este número. Entonces, si viene una siguiente, será la 11050502, o sea, Caja General de la Ciudad de Ibagué. 11050501, Caja General de la Ciudad de Medellín, y así por el estilo. Entonces, es una manera para identificar la cuenta en donde está su transacción respectivamente, y así de esta manera, entonces agiliza la operación. Todas las cuentas deben de tener débito y crédito, todas. Pero las cuentas auxiliares, ¿no es cierto? Todas ellas, llega un momento en que todas se van a emparejar en un acumulado, y todo ese acumulado será una sumatoria. Entonces ahí tendremos que crear una nueva tabla que nos deje ver ese acumulado, y ese acumulado va y se traza en las cuentas anteriores, es decir, la subcuenta. Después se forma un acumulado, y ese acumulado entonces va a las cuentas o sea, a la orden que sería cuentas, o sea, los de 4 dígitos. Seguimos sumando, entonces van a las de grupo. Seguimos sumando, entonces van a las de clase. Es decir, al final, clase solamente debe haber
tanto el uno como el otro deben estar completamente cuadrados. Por eso debe existir una partida contable, pero la partida contable se va a manejar casi siempre con el plano de un formulario donde nosotros inscribimos todo lo relacionado con la transacción de esa transacción comercial, ¿sí? Es la historia de la contabilidad de una empresa. Entonces, lo curioso aquí es que cuando nosotros hablamos de las cuentas, ¿no es cierto? Nosotros le ponemos a las cuentas una descripción de ese movimiento que hicimos. Y a continuación, entonces va a generar una pequeña fase, que es un subformulario, donde este subformulario lo que va a hacer es guardar todo lo que fue relacionado con ese documento. Si fue un comprobante de pago, si fue un comprobante de ingreso, si fue un ingreso, si fue una compra o si fue una nota crédito o si fue una nota débito o si fue una nota de contabilidad, cualquiera de esas. Y siempre cualquiera de esos documentos contables debe tener apertura a un subformulario, porque en ese subformulario es donde nosotros vamos a trazar las respectivas cuentas que se movieron en ese documento de ese día, ¿sí? Entonces, quiere decir que si ese día se movieron 5 documentos comprobantes de pago, entonces estará el comprobante de pago 01, el 02, el 03, el 04, y esto seguirá hasta el final del año. No sé, pueden haber 100 comprobantes de pago, pueden haber 1000 comprobantes de pago, como igualmente pueden haber 1000 comprobantes de ingreso, pero todos ellos tendrán destinado su indicador que lo acondiciona a ese comprobante para poder establecer la partida doble. Suma de los débitos, suma de los créditos. Si, por ejemplo, yo digo, vamos a iniciar un documento de apertura. Entonces, la primera cosa, apertura. Entonces, yo como estoy construyendo mi empresa, entonces mi empresa dice tal cosa contra tal cosa. Entonces, por ejemplo, si voy a empezar con efectivo, entonces diría, bueno, en la caja va a ingresar 1.000.000 de pesos. En el banco va a salir 1.000.000 de pesos. Hasta ahí, entonces, caja recibe 1.000.000 de pesos y bancos sale de bancos 1.000.000 de pesos. Entonces, en caja está registrado en el debe ese 1.000.000 de pesos, afectando una cuenta, y la de banco está saliendo el dinero, se representa en el haber y está disminuyendo el valor que hay en bancos. Pero la cosa más importante es el primer registro. ¿Cuál es? Es el registro que activa patrimonio contra un activo. Patrimonio contra un activo. Entonces, todos nosotros cuando hacemos una empresa empezamos con acciones. Empezamos con algo que vale. Entonces, por ejemplo, si en esta veterinaria nosotros empezamos con un animal, entonces preguntémonos si ese animal es ese moviente. Digámoslo así, es ese moviente. Ese puede ser un toro, puede ser un caballo, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un perro, pueden ser dos perros. Entonces, preguntémonos por un momento ese perro en cuánto está valorado. ¿Sí? Entonces, nuestro perro, Alaska Malamut, está valorado en aproximadamente 20 millones de pesos. ¿Por qué vale 20 millones de pesos ese perro? Un ejemplo. Porque ese perro ya está capacitado, ya se ha entrenado, ya presenta habilidades específicas, o sea, los grados mayores ya los tiene ese perro. Entonces, es un perro que ha participado en carreras de canicross y ha ocupado primeros lugares en el país. Entonces, por esa situación, el perro ya es muy supremamente costoso. Entonces, este perro, para la empresa que empezamos, es un patrimonio. Más que nuestro amigo sentimental, es un patrimonio. ¿Por qué? Porque ese patrimonio es el que nos lleva a nosotros a incurrir en establecer un servicio con las personas. Por ejemplo, vamos a ir a la caminata, pero la persona dice, listo, yo voy a la caminata, pero ¿va a ir tu perrito tan bonito? Ah, sí, claro, mi perro va a ir. Ah, listo, yo voy. Entonces ahí anotamos un servicio, ¿sí? Que vamos a hacer una carrera de canicross. Ay, pero su perrito va a participar. Sí, claro. Ah, listo, yo también participo. Entonces, ahí es otro servicio. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, ¿quién nos está realmente produciendo esos servicios? El perro. Y entonces, ¿qué viene siendo el perro? El perro para nosotros, más que nuestro amigo, es un patrimonio. Ese patrimonio, porque es un perrito que ya tiene una inteligencia que se ha depurado con el tiempo a través de la etología.
Es un perrito que a través del colegio se ha preparado, se ha entrenado. Es un perrito que a través del colegio le hemos estado inyectando habilidades específicas. Entonces ya no es un perro cualquiera, es un perro muy especial. Y como es un perro muy especial, entonces lo hemos definido como un patrimonio. Entonces ese patrimonio es un semoviente, ¿sí? Si estuviéramos hablando de iniciar esta empresa, y para esto vamos a aportar nuestra casa. ¿Cuánto vale nuestra casa? Es un terreno. Entonces, este terreno vale 200 millones de pesos. Entonces, en el patrimonio, decimos que estos son 200 millones ¿contra qué? Contra un activo. Y ese activo puede ser un terreno. Ese es el primer registro, que es el registro de apertura. Definir el patrimonio, ¿cuánto es? Entonces, si nosotros en este momento, por ejemplo, decimos así, nuestra casa está valorada en 200 millones de pesos. Entonces, mi primer activo está contra, o sea, mi primer activo es el valor de la casa, ¿no es cierto? ¿Contra qué? Contra el patrimonio. Para una mejor interpretación de esto que yo les estoy hablando a ustedes, para que lo puedan comprender un poco más, hagamos lo siguiente, vamos a preguntarle al ChatGPT cuál sería el primer registro de apertura en una contabilidad. Entonces, mira lo que nos da aquí el sistema ChatGPT, te lo voy a mostrar. Entonces, en el caso de una veterinaria que inicia operaciones, el primer registro de apertura de la contabilidad es el asiento de apertura. Este asiento incluye los activos iniciales, pasivos y el capital contable del negocio, dependiendo de la estructura del negocio y de sus activos iniciales. Un asiento de apertura podría verse de la siguiente forma. 2 puntos. Ejemplo de asiento de apertura para una veterinaria. Primero, la fecha en la que se inicia la contabilidad. 2, asiento de apertura. Entonces, recordemos que debe haber un debe y debe haber un haber. Entonces, en el debe debemos registrar una caja, bancos, equipos médicos y herramientas veterinarias, mobiliario y equipo, inventario. Entonces, en la caja, si tiene efectivo en caja, defínalo. Bancos, si hay dinero en cuentas bancarias, defínalo. Equipos médicos y herramientas veterinarias, es decir, máquinas de rayos X, equipo de ultrasonido, etcétera, si lo hay, defínalo. En este caso, pues no hay ni equipos médicos ni herramientas, ¿sí? Tal vez las cosas que tenemos acá serían nuestros animales. Pensemos en eso, en nuestros animales. Entonces, eso. Mobiliario y equipo. ¿Qué tenemos para iniciar? Sillas, mesas, estanterías, ¿sí? Si tenemos eso, pues lo referimos. Inventario. Si tenemos productos, como por ejemplo los concentrados, los medicamentos, las prendas que necesitan los perros, los accesorios, correas, por ejemplo, arneses, pecheras, juguetes, todas esas cosas hacen parte de ese inventario. Esos son los inventarios que pertenecen a los productos veterinarios en stock. Entonces, eso. Todas estas cuentas obviamente son de débito, ¿sí? Todas son de débito. En el haber, entonces, si nos han prestado todo ese dinero, pues lo deducimos como una cuenta por pagar. ¿Y quién nos la está financiando? Entonces, préstamos o deudas. Hicimos un préstamo, tanto fue el préstamo y con eso pues tenemos lo otro, ¿no es cierto? Entonces, eso va en el haber. O deudas que tenemos con terceros, ¿no es cierto? Aquel fulano me prestó eso, entonces. Y la otra es el capital social, o sea, aportaciones iniciales del propietario o de los socios. Todo esto se concentra en ese plan. Entonces, este sería mi ejercicio contable, o sea, mi primer, digámoslo así, mi primer elemento que nosotros tenemos. Entonces, en caja, tanto, bancos, tanto, tanto, en mobiliario, tanto, en inventario, tanto, contrapréstamos, entonces estaría tanto y tanto. Esto quiere decir que en el debe, oigan bien, en el debe nosotros registramos todos los valores de caja, bancos, equipos, herramientas, mobiliario, inventario, todo en el debe, ¿sí? Entonces, si eso sumó, digámosle, 20 millones de pesos, entonces en el haber, si hubo préstamos, pues de pronto dijimos, no, en préstamos fueron 5 millones y el resto en capital
serían exactamente 15. Entonces, por un lado fueron 20 millones y por el otro lado fueron 5 y 15. Total, entre el uno y el otro, 20, 20. Esto quiere decir que con esto hemos armado el total de los debe y el total de los haber. Y mantenemos un equilibrio contable. Este asiento refleja inicialmente los recursos con los que cuenta la veterinaria para empezar sus operaciones y cómo están financiados, o sea, capital propio o préstamos. Esa es la forma como arrancamos nosotros acá. Por esta razón es que estas cuentas deben de tener tanto su debe como su haber, ¿sí? Entonces, en el debe, todo lo que está ingresando y en el haber, todo lo que está saliendo. Las cuentas de capital y préstamos son todas netamente de origen haber, porque estamos hablando de que es o el pasivo o el patrimonio. Y por el otro lado está lo del debe, que es todo lo que está ingresando a la empresa. Todo lo que está ingresando a la empresa. Entonces, ese es el primer asiento de apertura que nosotros debemos de establecer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, volvamos a Excel. Volvamos a Excel. Entonces, como ya tenemos ese conocimiento claro, y sabemos qué es lo que vamos a hacer, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Lanzar todo este archivo que tenemos acá, todo este archivo que tenemos acá lo vamos a lanzar, ¿a dónde? Al Access. Al Access. Entonces, todo este archivo que nosotros tenemos lo vamos a llamar el plan único de cuentas. Pero para poder decir plan único de cuentas, entonces nosotros tenemos que ponerle a eso un nombre, para que cuando llegue al Access, en lo que tiene que ver con la importación, ya venga con ese nombre. Venga reflejado con ese nombre. Entonces aquí nosotros con F12 le vamos a poner un nombre a este libro. Este nombre a este libro lo vamos a definir acá. Yo lo voy a poner aquí en mi unidad local de mi carpeta que se llama Vet Project 5, ahí donde yo tengo todo. Entonces acá le voy a poner el PUC. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, como es una tabla, entonces digamos es un maestro, vamos a ponerlo así, maestro inicial, ¿sí? Maestro, vamos a ponerle la M, una rayita, y le vamos a poner INI, ¿no es cierto? Y le ponemos una rayita, entonces aquí le vamos a poner, en este caso, el PUC, ¿sí? Y aquí otra rayita, es una rayita al piso y le ponemos contable, todo lo que tenga que ver con la palabra contable, ¿sí? O si no, la palabra conta. Con que yo le diga la palabra conta, también puedo estar diciendo que es de la contabilidad, ¿no? O contap, con el terminado en B, contap. Ya, ahí está. Entonces lo grabo, ya queda ahí guardado. Como ya esto quedó guardado, ¿no es cierto? Entonces ya puedo yo proceder. Aquí voy a quitarle el filtro a esto. Le quito el filtro. Entonces, como voy a proceder a mandarlo al Access, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que todo esto que está acá es netamente alfanumérico. Todo esto es alfanumérico, ¿sí? Alfanumérico. Y todo lo que está aquí, pues es también alfanumérico, más lo que está aquí también es alfanumérico. Wow. Entonces, aquí vamos a cerrar este archivo. Le vamos a decir aquí guarde. ¿Listo? Aquí esto ya no lo necesitamos más porque ya le dimos su uso. Digámosle cerrar acá. Y vamos entonces a irnos aquí y vamos a abrir nuestro Vet Project. Entonces, vamos a empezar por contar una cosa. El Vet Project en este momento cuenta con 227 megas. 227 megas tiene este archivo. Esta es nuestra base de datos oficial. Desde aquí prácticamente, por ejemplo, yo voy aquí a hacer una pequeña copia, voy a decir una nueva carpeta aquí, una nueva carpeta que diga archivo o fichero inicial para inicio con tab, ¿listo? Entonces, ya teniendo presente esto, entonces tomemos aquí Vet Project, saquemos una copia de este archivo y vamos aquí a fichero inicio para con tab. Y ahí simplemente lo vamos a pegar. ¿Con qué propósito lo hago ahí? ¿Sí? Para que las personas que ven este video y estén muy supremamente interesadas
en obtener este archivo, yo les voy a dar este archivo en un precio, mejor dicho, de risa. El precio de este archivo es de 300.000 pesos. ¿Qué son 300.000 pesos? Dividamos 300.000 pesos entre 4.000 pesos, más o menos lo que tenemos en este momento, el valor del dólar. Entonces, esto nos da más o menos como $70 aproximadamente, ¿sí? 300.000 pesos dividido entre 4.000 pesos, eso nos da $75. Entonces, el precio de esta copia, de este archivo es de $75. El que los quiera tener, todo lo que tiene que hacer es escribirme en mi correo electrónico: vea, ingeniera Sandra Liliana, yo quiero comprar esa copia para comenzar con usted y ir haciendo el proceso con usted. Entonces paga los $75. Si es por Western Union, lo puede por ahí pagar. Pero si no, si está en Colombia, lo puede pagar por Nequi, divinamente. Si tiene cuenta con Nequi, pues por ahí lo puede usted pagar. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es multiplicar 75 por lo que vale el dólar en ese momento. Si el dólar en ese momento vale 4.000, entonces son 300.000. Si vale un poco más, pues son más de 300.000. ¿Listo? Si vale menos, el dólar está por menos de eso. Entonces, usted muy sencillamente lo sabe porque en internet usted dice cuál es el valor del dólar al día de hoy, ¿sí? Entonces, si nosotros hoy decimos cuánto es el valor del dólar hoy, aquí vamos a poner valor dólar en Colombia hoy, ¿sí? Entonces, el valor del dólar en Colombia hoy es de 4.439.04 pesos. Ese es el valor del dólar hoy, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, usted dice, son $75 multiplicado por esto, eso es lo que me tienen que pagar por Nequi a través del 305-381-5766. Yo lo voy a escribir en el espacio del feedback de este video, en donde se plasman los comentarios. Ahí les pongo yo los detalles, o si no, se lo pongo en el descriptivo para que ustedes lo tengan presente. Bueno, entonces ya tenemos ese concepto claro. Ya lo sabemos. Entonces, ese archivito está ahí y pues yo aquí voy a proceder con el mío, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es cargar ahorita en este momento el Bed Project para proceder a hacer la importación de mi archivo book de cuentas. Entonces, aquí, empezamos aquí nosotros diciendo, quiero realizar una labor, entonces toco acá y en ese momento se abre otro formulario en donde voy a anotar aquí Yaya Sandra, directora, ahí le doy un enter, entonces escribiré el código para entrar. Recuerden que el código para entrar acá es 12345, listo, enter y luego enter, ahí lo tenemos. Entonces, en este pedacito tenemos algo que tenemos que agregar. Hay algo que tenemos que agregar acá. Y ese algo que tenemos que agregar debe ser exactamente en dónde. Entonces, ese elemento lo vamos a utilizar justamente, puede ser en este espacio. Aquí donde dice servicios y productos, ahí vamos a montar el botón que diga contable. O, digámoslo así, sí, contabilidad. Vamos a poner la palabra contabilidad. A partir de ahí nace el proceso contable. Entonces, para esto, echemos una revisada antes de meter el archivo. Clic derecho, vamos a decirle acá cerrar y vamos a mirar un momento lo que corresponde a las tablas que tenemos acá. Entonces, aquí vamos a mirar inventarios, facturación, personas, usuarios, datos, gastos de la etología, servicios, no tenemos nada de eso. Es decir, el archivo como tal no existe este archivo. Si yo en este momento yo le digo la palabra contab, eso no existe. Entonces, como no existe, este será el primer archivo que va a existir en este espacio. El primer archivo. Y debe ser así siempre. Todo lo que tenga que ver con la contabilidad debe llevar esa palabra
con tab. Todo lo que estemos haciendo va a empezar por con tab. Si yo escribo con tab, se debe visualizar todo lo que tenga que ver con ese proceso. Porque es que hemos estado durante 6 años trabajando de una manera estrictamente ordenada. Entonces, nosotros cuando hablamos de una forma ordenada, quiere decir que si yo le digo a ustedes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con usuarios, ahí vemos, hay una forma ordenada porque esto todo lo que está acá es de solo 20 usuarios. No hay algo diferente. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, la palabra persona, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con personas, ahí está. Si nosotros vemos con todo lo que tiene que ver con la palabra proceso, entonces está todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿listo? Si vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con mascota, entonces mascota, todo lo que tiene que ver con mascotas, y así por el estilo, lo que tiene que ver con productos, lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con factura, lo que tiene que ver con hospedaje, lo que tiene que ver con colegio, lo que tiene que ver con etología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo debe ser estrictamente en un orden para poder trabajar. Para uno, en un momento determinado, si yo necesito sacar partes de acá, que la cosa sea fácil. Pero si no hay ese orden, ¿cómo voy a sacar yo esas partes? Tiene que haber un orden estricto. Vamos aquí a iniciar nuevamente. Le damos aquí un enter para volver otra vez a entrar. Entonces vamos a darle aquí un clip. Vamos a decirle aquí directora. Enter, 1, 2, 3, 4, 5, enter y otra vez enter. Entonces, como ya he revisado minuciosamente que no existe nada que tenga que ver con contabilidad, entonces aquí donde dice procesos, ahí nos vamos a meter. Y aquí en los procesos entonces hablamos algo que dice importar desde Excel. Ahí. Entonces abrimos ese formulario, ¿no es cierto? Y en la parte de la izquierda dice importar archivos cuya extensión es XLS para anteriores versiones o XLSX para las nuevas versiones. Vamos a ubicar el nombre del fichero o buscar para el proceso. Entonces, para eso tenemos que darle clic en el botón de examinar. Entonces, aquí en examinar vamos a abrir y él nos va a abrir el Windows API, que es donde nosotros entramos y elegimos el archivo que vamos a importar. Entonces, ese archivo que vamos a importar está en equipo. Ese archivo que está en equipo está en el D, ese archivo está en mi carpeta B Project 5, o sea, usted siempre tiene que ir directamente a la carpeta donde usted alojó ese archivo que trabajó en Excel y que le puso un nombre respectivamente. Entonces, yo le puse un nombre respectivamente acá y se llama M, rayal piso, INI, rayal piso, PUC, rayal piso, contact. Entonces, yo lo tomo ese archivo y le digo aceptar. En este momento ya está listo, está preparado para ser enviado de Excel al Access. Entonces le diré importar fichero XLSX. Ahí. Espero unos segundos y rápidamente el sistema me dice terminó exitosamente su importación. Entonces le doy un aceptar. Entonces ya tengo mi archivo ahí listo. Ahora, todo lo que tengo que hacer es salir de este espacio, Aquí voy a decirle clic derecho y voy a salir un momentico acá. Y aquí, entonces lo que voy a hacer es proceder a escribirle la palabra contact. Y ahí lo tengo, contact. Ese es mi archivo. M rayal piso ini, rayal piso pur, rayal piso contact, rayal piso XLSX. Ahí está mi archivo. Este archivo, cuando yo lo voy a abrir aquí con un doble clic, pues simplemente ¿cuántas columnas tiene? 3 columnas, no tiene más, tiene 3 campos. Entonces, los campos que tiene son el código, el nombre o denominación y la clasificación de la cuenta. No tiene absolutamente nada más. Y seguimos aquí jugando. Si en este momento digo, oiga, ¿cuáles son las cuentas? En este caso, por ejemplo, la cuenta auxiliar. Entonces le digo aceptar y él solamente me muestra una. Si aquí le digo, miremos la clase y esta es de auxiliar, no. Entonces solamente me muestra clase. Le vamos a decir, muéstreme las cuentas de grupo, ¿sí? Entonces solamente las de grupo, que en este momento son 52. Les digo ahora, muéstreme las de cuenta. Entonces quitamos grupo, entonces le digo aceptar. ¿Cuántas son? En total son 328 cuentas, ¿sí? Después aquí,
Entonces, ¿cuáles son las de su cuenta? Entonces, quitamos acá y quitamos esta. Entonces, nos dirá exactamente que las subcuentas son exactamente 2079. Como se dan cuenta ustedes, la cantidad de subcuentas que hay, pues son muchísimas, ¿no? Pero van a haber muchas cuentas más. ¿Por qué? Porque le tenemos que agregar las auxiliares. En este momento solo tenemos una, pero ¿cuántas auxiliares vamos a tener nosotros? Las auxiliares van dependiendo de cuántas cuentas bancarias tenemos, cuántas cuentas de caja mayor tenemos, cuántas cuentas de caja menor tenemos, cuántos activos tenemos, cuántos clientes en materia de cuentas por cobrar tenemos, cuántas cuentas por pagar en materia de acreedores tenemos, cuántas cuentas a nivel de productos tenemos, o cuántas cuentas a nivel de gastos tenemos, o cuántas cuentas a nivel de compras tenemos, y así por el estilo. Ese es el juego de la contabilidad. Así es como funciona esto, no funciona de otra manera diferente. Pero todas estas cuenticas, así como están, pues tenemos que meterle un nuevo elemento. Este nuevo elemento que le vamos a meter nosotros es un cuadrito de selección, que es un dato lógico, que cuando se marca vale 1 y cuando no está marcado vale, cuando está marcado vale 1 y cuando no está marcado vale 0, ¿listo? Entonces eso, todas las cuentas aquí literalmente están con un tipo de dato. Este tipo de dato de acá es un texto corto, esto es un texto corto, esto es un texto corto, ¿sí? Pero para los procesos que nosotros vamos a hacer, ellas van a tener una transformación, porque resulta que cuando nosotros estemos para establecer un auxiliar, tenemos que llamar el auxiliar de este, y este lo que hace es generar una especie de contador que en un momento determinado diga, vea, esta cuenta está definida en esto, entonces el siguiente número será este, ¿sí? Tenemos que establecerlo así. Ok, bueno, entonces vamos partiendo de la siguiente parte. Todas estas cuentas entonces van a tener una nueva columna, un nuevo campo, ¿sí? Que representa la utilizo o no la utilizo. Entonces es como un activo o un inactivo, activo, inactivo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos un clic derecho acá y le vamos a decir en la vista del diseño, ahí vamos a mirar cómo está definido. Entonces, des en cuenta que todo dice texto corto, texto corto, texto corto, ¿correcto? Todo dice texto corto. Bien, entonces, acá nosotros vamos a poner algo que diga activo, ¿sí? Activada, ¿sí? Y aquí en activada le vamos a poner la definición de la casilla de selección. ¿Cuál es la casilla de selección? Sí, no. Esa es la casilla de selección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Démosle aquí un clic derecho y digámosle guardar. Vamos a decirle otra vez vista de datos. Entonces, observe que la casillita está activada es para que cuando usted le dé la posibilidad de iniciar cuáles son las cuentas que usted va a trabajar, simplemente esas casillitas van a marcarse. Esta cuenta la necesito, esta la necesito, esta la necesito, esta no, y así. Entonces el sistema lo que va a hacer es preparar prácticamente su PUC, o sea, su plan único de cuentas ya personalizado. Es decir, vamos a hablar en función de lo que yo voy a usar, ¿de acuerdo? Y con base en lo que yo voy a usar, entonces aquí lo que vamos a hacer es que de lo nuevo que yo voy a usar, de ahí partimos nosotros para crear otra tabla. Esta tabla que nosotros vamos a crear es únicamente de las cuentas que yo estoy usando, ¿sí? Entonces, como tal, estas cuentas que yo estoy usando, pues hay que definir cuáles son las número 1, cuáles son las 2. Entonces, vamos a hablarlo así. Las número 1 son todo lo que es clase. La número 2 es todo lo que es grupo. La número 3, ¿sí?, es todo lo que son cuentas. La número 4 es todo lo que son subcuentas. Y la número 5 es todo lo que son auxiliares. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, como ahorita en este momento, así como están,
¿no es cierto? Así como la encontramos nosotros, pues tenemos que establecer ese concepto. Y ese concepto es un número. Bueno, entonces volvemos nuevamente acá, le damos vista al diseño. Entonces aquí en este momento lo que vamos a decir es el IDE de esa cuenta, IDE por clasificación. Entonces IDE, rayita al precio, clase, ¿no? Clase. Entonces, esto es un número sencillo. Ese número como tal, ¿no es cierto? Ese número como tal, acá, vamos a ponerlo acá. Este número es un entero largo, no. Este es simplemente un entero, un enterito, no es nada más, un enterito. Lugar de decimales, esto está en 0, ¿listo? Y nada más, ¿ok? Nada más. ¿Y cuál es el número? Entonces, como es un numerito, entonces vamos a ponerle 0. Formato 0. ¿Qué quiere decir el 0? Que nos acepte solamente un número, de 1 hasta el 9, no más, ¿de acuerdo? Si yo intento meter, por ejemplo, un 2, un 3, un 4, un 5, no, él solamente me permite trabajar del 1 al 9, ¿sí? Entonces, las cuentas de clase son el 1, las cuentas de grupo son el 2, las cuentas que son cuentas son el 3, la subcuenta es el 4 y el auxiliar es el 5. Y punto final, no más. O sea, va hasta el número 5. ¿Sí? Entonces, la regla de validación es que solamente debe aceptar todo aquello que sea menor o igual a 5. Entonces, aquí le vamos a decir menor o igual a 5. No puede aceptar algo diferente a eso, menor o igual a 5. ¿Sí? Entonces aquí el texto de validación le vamos a poner entre comillas, entonces le decimos lo siguiente. Solo, a ver, espérate un momentico. Comillas. Solo se acepta del 1 al 5. ¿Sí? Del 1 al 5. Entonces, como tal, si aquí nosotros pusiéramos un 0, penal, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Que diga así, todo lo que sea mayor o igual a 1, ¿no es cierto? Y menor o igual a 5. O sea, entre 1 y 5. Mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. No puede aceptar un número diferente, solo el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y una nota para que el usuario lo entienda claramente. Solo se acepta del 1 al 5, porque este define la clase de cuenta que es, ¿sí? Porque, vamos a ponerlo aquí, porque define la clase de cuenta que es. Punto final, nada más, ¿sí? Entonces ahí le damos un clic aquí, le decimos guardar, le decimos que sí, aquí le decimos que sí y le decimos vamos a la vista de hoja de datos. Entonces, si en este momento yo me paro aquí, bueno, vamos a darle aquí un enter activo, lo marco, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer un formulario para eso, entonces yo lo marco con la barra espaciadora. Entonces yo aquí voy a ponerle el número 6 y le voy a dar un enter. Entonces obsérvese que me saca un mensaje que dice solo se acepta del 1 al 5 porque define la clase de cuenta que es. Ah, del 1 al 5. Entonces le doy un enter. Entonces él vuelve y me para en ese lugar. Entonces digo, la cuenta es la número 1. Listo, ya me dejó pasar. ¿Ves? La siguiente cuenta. Entonces vuelvo acá, marco. ¿Esta qué cuenta es? Entonces si yo le digo 7. No señor, solo se acepta del 1 al 5 porque define la clase de cuenta que es. Entonces le doy un enter, entonces digo, es el número 2. ¿Listo? La siguiente, caja. Entonces marco. Entonces, ¿qué cuenta es? Es una número 3. ¿Sí? La siguiente, la marco. Caja general, es la cuenta número 4. ¿Sí? La siguiente, Caja General Ciudad de Bogotá,
¿Listo? La marco, es la número 5. Si yo quisiera hacer una cuenta diferente, preguntémonos entonces qué tendríamos nosotros que hacer. Deberíamos modificar entonces el concepto del texto de validación, porque entonces ya no sería hasta 5, sino sería hasta el 6. Estas son las cosas que ya realiza el administrador, lo que realiza el personaje que está construyendo, el personaje que está programando. Él es el que tiene la capacidad por hacer esto. ¿Puede hacerlo otra persona? Sí, por supuesto, pero tiene que ser una persona que esté empoderada, una persona que tenga responsabilidad, que está con sentido de pertenencia total para que esto marche perfectamente. Pero si una persona cualquiera lo está haciendo y no le ponemos una ayudita, pues es la barra, porque termina poniendo un número que no es. Entonces, cuando estemos haciendo los procesos, pues nos van a salir mal. Esa es la razón fundamental de todo esto. La razón fundamental de todo esto. Ahora bien, aquí vamos a guardar. Entonces, nuestra tarea en este momento está representada en que nosotros para poder hacer esto, pues si ya tenemos una tabla que tiene inicialmente todas estas cosas, entonces viene en marcha otro proceso, y esa marcha que viene en este proceso es prácticamente empezar por definir que allí cuáles son las cuentas que tienen ese número 1, cuáles son las que tienen ese número 2, cuáles son las que tienen ese número 3, cuáles son las que tienen ese número 4, cuáles son las que tienen ese número 5, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos vamos aquí a sentar a hacerlo una por una, pues aquí nos vamos a desgastar, ¿correcto? Nos vamos a desgastar porque son 2.400 y pico de cuentas, ¿sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántas son? Aquí dice, en la parte de la barrita de navegación dice 2.470 cuentas. Es decir, ¿tendríamos tiempo para sentarnos a hacerlo a 2.470 cuentas? No, carambas, aquí nos gastaríamos 1 hora más o 2 horas más haciendo eso. Entonces, para eso recurrimos a procesos especiales como son las consultas de actualización. Consultas de actualización. Entonces, esto es lo que viene enseguida, el jueguito siguiente de las consultas de actualización. Para esto, entonces, mucha atención lo que vamos a hacer. Vamos aquí a decirle crear y vamos a crear esa consulta de actualización. Entonces, aquí en el diseño de la consulta le damos un clic y entonces vamos a utilizar nuestra tablita que se llama minipucontabxls y le decimos agregar. Listo, ya la tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos un elemento con el cual nosotros validar, ¿no es cierto?, para poder hacer la actualización. Entonces, necesitamos un id de clase, metámoslo acá, y necesitamos una clasificación, metámosla acá, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, muy fácil, porque en este momento lo que tenemos aquí actualmente es una consulta de selección, pero la vamos a cambiar por una consulta de actualización. Entonces, para hacer la consulta de actualización, le decimos clic aquí en actualizar, y entonces le decimos qué es lo que nosotros queremos hacer. Queremos actualizar acá este id de clase con el número 1, ¿no es cierto?, para todo lo que tenga que ver. Entonces, aquí viene el criterio. El criterio es todo lo que diga exactamente clase. Todo lo que diga clase. Entonces, aquí yo escribo la palabra clase. Entonces, cuando yo hago esto, inmediatamente, ¿qué va a suceder aquí? Le diré ejecutar. Y entonces, en el momento en que yo le diga ejecutar, el sistema me va a decir, encontramos 10. Encontramos 10 en este momento. Entonces, ¿va a actualizar 10 filas? Sí. ¿Por qué decía 10 filas? Recordemos que las 10 filas había una que decía cuentas de orden en lo que refiere a los acreedores, ¿no es cierto? Porque iba del 1 hasta el 9 y esa otra, última, entonces le decimos a esto 10, entonces son 10 las que van a sufrir ese cambio, entonces le decimos sí. Y efectivamente, listo, ya lo tienen, ¿sí? Ya lo tienen. Si en este momento yo voy a decirle, venga, volvamos a convertir esto en seleccionar, ¿sí? Y le decimos aquí ejecutar, efectivamente, entonces aquí él nos mostró, ya está el número 1 aplicado a las cuentas de clase. Y volvemos aquí al diseño. Ahora vamos a hablar de otra cuenta, ¿sí? Entonces volvemos otra vez a actualizar.
Pero si nosotros quisiéramos jugar con esto, entonces démosle a esta consulta un nombre. Démosle a esta consulta un nombre. Entonces digámosle acá clic derecho, guardar. Entonces aquí le vamos a poner Q, a ver acá, espérate un momentico. QRY. A ver, QRY. Raya al piso, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner la número 1, ¿no es cierto? Viene siendo aquí, esto es de lo inicial, INI, ¿no es cierto? Raya al piso, le ponemos el PUC, raya al piso, le ponemos CONTAP, ¿ok? Raya al piso y le vamos a poner el número 1, ¿sí? Es la primera consulta de actualización. Raya al piso, entonces como es una consulta de actualización, le vamos a decir el AC, que significa actualizar. ¿Listo? La número 1 de actualización y le damos un aceptar. Entonces, ese nombrecito ya quedó ahí. Ahora, una vez que ya tenemos eso, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos un clic aquí y le decimos cerrar. Entonces, esta cuenta que está acá, vamos a crear otras más. La del número 2, la del 3, la del 4 y la del 5, por ahora. Entonces, control C, control V. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta? Entonces, esta se va a llamar la número 2. Y quitamos la palabra copia de, listo, y le damos aquí a aceptar. Viene la siguiente, control B, esta se va a llamar la número 3. Y aceptar, va otra, control B. Esta se va a llamar la número 4. Esto es muy sencillito, muy supremamente sencillo, pero lo tenemos que hacer. ¿Listo? La número 4. Y la última, la número 5. Si llegara a ver en el futuro una número 6, pues simplemente la hacemos, ¿no? La número 5. Y así, de esta manera, quedan listas. Hay 5 consultas de actualización, la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces vamos para la número 2. Entonces hacemos aquí un clic derecho y le decimos vista diseño. Entonces acá donde dice la palabra clase, vamos aquí a actualizar. Entonces aquí, ¿con qué número vamos a actualizar? Con el número 2. ¿Pero qué es lo que vamos a actualizar? Lo que dice grupo. Grupo, ¿sí? Entonces le decimos acá en este momento ejecutar y nos van a salir más de 50. Ahí dice 52, entonces le decimos sí. ¿Listo? Ya eso pasó. Cuando yo le digo seleccionar, entonces las cuentas de grupo, entonces vamos a ejecutar, entonces ahí están las número 2. ¿Sí? Listo. Y entonces, como ya quedó, aquí le vamos a dar clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vamos para la siguiente, que es la número 3. ¿Sí? Entonces, aquí la número 1, vamos a decirle vista de diseño porque quedó como una consulta de esto, entonces actualizar. Aquí era la número 1, vamos a escribir aquí 1, listo, guardemos, listo y cerrar, ¿no? Recuerden que las consultas de actualizar se identifican porque tienen un pequeño lapicito acá y un símbolo de admiración cerrado. Pero mientras tanto son consultas de selección. Entonces vamos para la 3. Clic derecho, vista diseño. Entonces, acá donde dice actualizar, ahí vamos a ponerle el número 3. Entonces, ¿cuáles son las cuentas número 3? Entonces ya no son ni grupo, ni clase, sino será cuenta. Cuenta, ¿sí? Entonces, ahora le decimos ejecutar. Le decimos que aquí hay 328 cuentas. Le decimos que sí. Vamos aquí a darle un seleccionar rápidamente, solo para mirar. Y ahí están todas las cuentas número 3. ¿Listo? Volvemos acá, volvemos a actualizar. Ahí está, 3 está. Entonces le damos un clic derecho, le decimos guardar y cerramos esto. Siguen las cuentas número 4. Entonces clic derecho, vista diseño. Vamos aquí a actualizar. Entonces acá con el número 4, ¿qué es exactamente? Subcuenta. Subcuenta.
Entonces, esas son ya bastante, ¿no? Son como más de 2000. Entonces, ejecutar. Entonces dice 2079 subcuentas. Le decimos sí. Listo. Si le decimos aquí seleccionar y vamos a ejecutar, pues ya ahí están todas las cuentas. 2079 cuentas. Entonces volvemos otra vez aquí a actualizar. Esto ya queda así, lo guardamos, clic derecho, guardar. Y ahí tenemos ya prácticamente ese dato. Entonces viene la siguiente, que es la número 5. Cerramos esto, cerramos, y viene la cuenta de la última, la de las auxiliares, ¿sí? Cuenta auxiliar. Entonces clic derecho, vista diseño. Entonces acá en donde dice actualizar, le vamos a poner el número 5. Entonces aquí le vamos a poner la palabra auxiliar. Y esta solamente por ahora es una, ¿no? Entonces, una solamente, sí. Y listo, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Importamos una tabla. Y después construimos 5 consultas de actualizar para actualizar ese ID de clase de las cuentas. Entonces, ya con esto, si nosotros le damos aquí un clic, pues ya tenemos prácticamente un gran avance en nuestra tabla. Entonces, lo que ahora viene es lo que ya cada persona hace de manera manual. ¿Qué es lo que hace de manera manual? Elegir las cuentas. Entonces, ¿qué significa? Todas las cuentas que están relacionadas, con lo que es la clase deben estar marcadas. Y las cuentas que son de grupo, ¿no? Que son 50, todas deben estar marcadas porque pues todas las empresas tienen disponible, tienen inversiones, tienen deudores, tienen inventarios, tienen propiedades, planta y equipo, tienen intangibles, tienen diferidos, tienen otros activos, tienen valoraciones, tienen obligaciones, tienen proveedores, tienen cuentas por pagar, ¿sí? Tienen impuestos, tienen obligaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen todo eso, ¿no? Todas las empresas tienen eso. Entonces, tanto la clase como las de grupo, todos tienen eso. Pero ya todo empieza a cambiar cuando se habla de las cuentas. Porque ya pues en las cuentas, pues de pronto no tendrán todo el mundo, ¿qué les digo yo? Fondos, ¿sí? No todo el mundo tendrá, por ejemplo, certificados. No todo el mundo tiene títulos. No todo el mundo tiene derechos fiduciarios. O no todo el mundo tiene derechos de recompra de inversiones. No todo el mundo tiene, por ejemplo, cuentas por cobrar a casa matriz. No tenemos eso. ¿Ve? Entonces, todo va en función de qué es lo que exactamente tenemos. Entonces, ahí la cosa ya cambia un poco, ¿no? Entonces, por ahora, las cuentas que deben estar activas son las cuentas de clase y las cuentas de grupo. Esas deben estar oficialmente marcadas. Bueno, entonces para eso hacemos aquí un clic derecho y le decimos cerrar. Entonces, como viene una siguiente, ¿no? Entonces, vamos a tomar una copia de la última. Por ejemplo, control C, control V. Y esta la vamos a llamar así. Entonces, esta la vamos a llamar así. Entonces, aquí pondríamos, en este caso, el número 6, ¿no es cierto? Vendría siendo la 6 de actualización, pero le agregaríamos algo, que en este caso sería para definir la clasificación. Entonces, pongámosle clase, ¿sí? Entonces, esto sería así, marcar clase. M clase, ¿sí? Marcar clase. Entonces le decimos aceptar. Entonces acá, clic derecho, vista diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a marcar acá? Entonces, ya ID clase, podemos tener el ID clase, ¿sí? Ya no necesitamos clasificación, entonces esta se puede quitar, no se necesita. ID clase se sigue dejando, este de acá lo vamos a borrar.
y aquí necesitamos la palabra activada, ¿no es cierto? Activada. Entonces, en i de clase, entonces todo lo que sea valor de 1, entonces en la actualizada le vamos a decir, para estar marcada le vamos a poner el -1. ¿Listo? -1. Esto significa que estas 10 cuentas van a quedar activadas. Entonces le decimos aquí a ejecutar. Entonces nos dice son 10. Listo, le decimos que sí. Perfecto. Y le damos un clic derecho y le decimos guardar. Y le decimos cerrar. Entonces, si nosotros vamos y miramos las cuentas que quedaron activas, dése cuenta que estas quedaron aquí marcaditas, ¿no es cierto? Todas las 1 quedaron marcadas. Vamos ahora a marcar las número 2. Entonces, para eso, clic derecho, cerrar, y ahora aquí a esta le sacamos una copia, control C, control V, y esta la vamos a llamar la número 7. La 7. Aquí le quitamos copia de, listo, le damos a aceptar, correcto, le damos al 7, clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces acá, ¿cuáles son las cuentas que vamos a marcar? Las cuentas que vamos a marcar acá en el criterio son las del número 2. Y en donde dice activada, articular, le ponemos -1, ya está. ¿Sí? ¿Por qué se le pone -1? Porque es una casilla de selección, es un dato lógico. Entonces, el dato lógico, cuando lo queremos marcar, le ponemos -1. Cuando no lo queremos marcar, le ponemos 0. Listo, no es más. Entonces, acá le decimos ejecutar y nos dice son 52. Son 52 del número 2. Entonces le decimos sí. Y luego guardamos y luego cerramos. Vamos a revisar cómo quedó nuestro plan. Entonces aquí vemos las número 2. Ahí están, todas las 2 están listas. Desde el 3 en adelante eso no está marcado. No está marcado porque esas son las cuentas que manualmente la persona debe marcar, ¿sí? Las cuentas que debe marcar. Igualmente, si pues existe la situación de que se marquen esas cuentas, ¿sí? Si digamos vemos, sí, todas se necesitan, bueno, ustedes ya saben qué deben hacer. Pero si por ejemplo en medio de todas estas cuentas dicen, no, espérense porque hay cuentas aquí que nosotros no utilizamos. Ah, ya entiendo, hay cuentas que no se están utilizando, listo. Entonces, si las cuentas que no se están utilizando, entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Pues desmarcar. Es decir, ¿qué tiene más camino? Marcar ahora y luego desmarcar. O en un formulario como tal, marcar las que necesitamos, ¿sí? Ustedes son los que eligen qué camino quieren tomar. Yo personalmente, por ejemplo, pues aquí yo cogería y marcaría todas las 3 de una vez, ¿sí? De una vez las marcaría, son 378 y yo las marcaría todas de una. Y ya solamente me quedaría a marcar las que están relacionadas con las subcuentas. ¿Por qué? Porque las subcuentas, pues es así, ya tengo que mirar efectivamente cuáles tomo y cuáles no debo tomar. Cuáles tomo y cuáles no debo tomar, porque esas ya son 2079 cuentas en general. Pero claro está que si yo las quiero marcar, entonces ya será más fácil para mí de pronto decir, venga, voy a revisar todo. Ah, no, esta no la quiero marcar, esta no la quiero, entonces la desmarco. ¿Ve? Entonces uno va mirando es en función qué es mucho más ágil, qué es mucho más rápido. Entonces yo diría, más rápido para mí sería que yo coja y marque prácticamente todo. Y después simplemente cuando la hacen listo, entonces yo diré, esta no la necesito, la desmarco. Esta no la necesito, la desmarco. ¿Sí? Es más fácil eso, porque es más fácil yo decir, voy a desmarcar 20, 30, 40, a decir, voy a marcar 2470 cuentas. Siempre estamos mirando el camino más corto. Siempre tenemos que mirar el camino más corto. Entonces, ya como sabemos cuál es el camino más corto, entonces hagámosle, démosle aquí un clic derecho, digámosle guardar, démosle clic derecho aquí, cerrar, y entonces vamos aquí a seguir con la siguiente. Entonces, tomamos esta, control C, control V. Entonces, aquí, esta sería el número 8, la 8, y quitamos esto acá. Entonces, le damos a aceptar. Entonces aquí le damos un clic derecho, le decimos vista diseño, entonces aquí donde dice 2,
entonces ahora será la número 3, que son las de cuenta, entonces vamos a marcar, y con menos 1, entonces le decimos ejecutar, entonces nos dice son 328, listo, hágale, sí. Es que en un solo toque ya resolvimos todo eso. Vamos a guardar, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y después viene la última, control B, entonces esta sería en este caso la número 9, este es el 9, y quitamos acá copia de espacio, aceptar, y a esta, entonces como son las de subcuenta, lista diseño, entonces esta vendría siendo la número 4, marcándola con el menos 1, ¿sí? Entonces le decimos ejecutar y nos dice son 2079, listo, démosle sí. ¿Esto qué quiere decir? Que acabamos de marcar casi 2470 menos 1, 2469 cuentas, marcamos y fue rápido, con el manejo de las consultas de actualización. Entonces, ya lo que viene luego, ¿qué vendría haciendo? Pues crear el formulario en el cual vamos a elegir cuáles son las cuentas que no vamos a usar, ¿no es cierto? Y las vamos a desmarcar. Es más fácil decir, esta no la quiero, esta no la quiero. Podrían ser 3, podrían ser 10, podría ser 20, podrían ser 50, podrían ser 100 o podrían ser 500. Pero es mucho más rápido hacer el ejercicio de esa manera. Eso es todo, no es nada más. Entonces, hasta aquí donde estamos, ya hemos podido hacer esa parte. Ahora viene la parte siguiente, elaborar el formulario. Pero para elaborar el formulario, entonces pensemos cómo vamos a hacer ese formulario. Ese formulario va a ser varios elementos, ¿no es cierto? Y para hacer ese formulario, vamos a definir el término de formulario que es el FRM. FRM. Y luego que sigue el INI. Y luego que sigue el PUC. Y luego que sigue el COMTAP. Y luego que sigue, entonces en este caso sería quitar marca. Entonces sería QM. QM, quitar marca. Eso sería. Esa sería la primera parte que nosotros haríamos, ¿no es cierto? Entonces, parémonos aquí en el MINI PUC COMTAP. Y ahí, en ese punto, construimos el formulario. Entonces, vamos aquí a crear, nos vamos aquí donde dice más formularios, nos vamos aquí donde dice varios elementos, esto ya los tenemos, estos son. Entonces, resulta que esto aquí como tal lo tenemos que poner un poquito más bonito, ¿no? Más manipulable, más fácil de trabajar y todo eso, con un poquito de programación, en fin. Entonces, acá en este punto le vamos a decir clic derecho, guardar. Entonces, ¿cuál es el nombre que le vamos a poner a esto? Entonces, aquí le vamos a poner F, con mayúscula la F, R, M, quitemos esta M, le dejamos ahí, raya al piso INI, raya al piso PUC, raya al piso COMTAP, pero aquí le quitamos este término de XLS y ahí le vamos a poner la QM. ¿Qué es QM? Quitar marca. Quitar la marca. Entonces le damos un aceptar. Entonces ya tenemos oficialmente un formulario. Ahora que ya tenemos este formulario, entonces vamos a definirlo un poquito. Entonces para esto hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño, ya lo tenemos. Entonces la primera cosa que vamos a hacer nosotros aquí en este formulario es lo siguiente. Parémonos aquí en este punto y retiremos aquí en organizar este diseño. El diseño del logo y del dibujito de la esta. Pero claro está que si usted en este dibujito que tiene acá, quiere poner el logo, entonces primero que todo veamos en formato cómo se llama este elemento. Este elemento que está acá, ¿sí? Yo le voy a dar acá un clic, yo lo tomo acá y ahí dice logotipo automático. Y este otro que dice, este se llama encabezado automático. Bueno, entonces el encabezado automático nosotros le vamos a poner aquí. Entonces, este sería formulario, entonces, proceso
digámoslo así, proceso inicial de contabilidad. Raya, quitar marcas a cuentas que no se usarán. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tomar aquí esto y vamos a bajarlo un poquito más ahí. Esto que está acá lo vamos a bajar un poco más. Ahí. Le vamos a bajar acá también. Ahí. Una vez que ya tenemos esto, entonces esto que está acá, ahí, decimos así. Proceso inicial de contabilidad, quitar marcas. Entonces aquí, en esta palabra que dice a cuentas que, entonces aquí, Shift, Enter. Entonces queda a cuentas que no se usarán en el proceso contable. Listo. Entonces ya está. Alarguemos esto un poco más aquí en este punto. Lo vamos a centrar. Le vamos a poner un color, puede ser un color negro. Un color negro. Listo. Resaltado. Ok. Este elemento que está acá, entonces reduzcamos esto un poco más aquí. Y este cuadro que está aquí, ampliémoslo un poco más aquí. Ahí está. Ahora, este dibujo que está acá, le vamos a decir diseño, hoja de propiedades, y aquí en el formato, donde dice imagen, ¿no es cierto? Donde dice mosaico de la imagen, modo de cambiar el tamaño, donde dice recortar, ahí le vamos a decir extender. Extender. Con eso, este elemento ya queda definido con el nombre de la imagen. ¿Sí? La imagen que hemos estado todo el tiempo usando nosotros, ¿no es cierto? Los colores que tienen que ver con el encabezado, con el detalle, eso también tenemos que establecerlo. En este espacio acá, el código, esto es supremamente grande, esto es un código muy grande, entonces esto se tiene que cerrar un poquito más. Entonces lo vamos a cerrar, puede ser por aquí, ahí. Acá por ejemplo, el ID de clase, entonces también lo vamos a cerrar un poquito más, ¿cierto? Este que dice activada, como es tan grande, entonces solamente le vamos a poner ACT, ¿sí? Listo. Esto lo vamos a cerrar un poco más porque no amerita pues un espacio tan grande para tan poco. La clasificación también la vamos a cerrar un poco más. Ahí, puede ser hasta ahí. Y lo que dice nombre o denominación, eso sí lo vamos a ampliar. ¿Sí? Un poco más acá. Y listo, ¿no? Esto aquí podríamos cerrarlo un poco más. Ahí yo pienso que un poquito, aquí la podemos ampliar esto un poquito más. Si queremos. Ahí. Perfecto. Esto lo cerramos un poco más. Ahí está. En materia de los colores, esta parte que está acá la vamos a reducir bastante. Ahí. Y esto también lo vamos a cerrar bastante. Ahí. Donde dice formato, a nivel del detalle. A nivel del detalle. Entonces, donde dice alternar color de fila, ahí le vamos a poner sin color. Sin color. Bueno, lo que tiene que ver con los colores. Entonces, así como está, dejémoslo como está. Hasta ahí donde está, démosle un clic, digámosle guardar. Entonces, acá, ¿no es cierto? Ya tenemos esto. Entonces, ¿qué viene a continuación? El nombre de la imagen. Si usted no tiene en este momento conocimiento de la imagen, uno dice, oye, ¿y esa imagen dónde está esa imagen? ¿Cómo se llama eso? Eso es una función pública. Donde existe el nombre de la imagen es una función pública. Entonces, esa función pública, ¿no? Aquí vamos a tomar toda esta información y la vamos a poner primero en color negro, ¿no es cierto? Esto que está acá, espérate un momentico, cierro acá. Esto que está acá, todo esto que está acá, que es la etiqueta, ¿no es cierto? Le vamos a poner un colorcito acá, entonces aquí le ponemos un color, puede ser este color,
y en cuanto al texto le vamos a poner un color amarillo y lo resaltamos. Listo, ya ahí está listo. Entonces, ¿qué viene a continuación? Programar el formulario, pero como hay cositas que ahorita no las recordamos, entonces echemos un pequeño recorderis a esas cosas. Clic derecho, guardar, y clic derecho, cerrar. Vamos a cerrar acá. Entonces, el recordar significa entrar a public, aquí public, ahí está. Este es un módulo, se llama MB Public, BIC. Esto es importante, muy supremamente importante para la aplicación. ¿Qué pasa si lo otro lo borramos? Todo se dañó. No sirve nada, todo se dañó. ¿Por qué? Porque es que este es el central, este es el principal, este es el cerebro. El cerebro. Entonces, como es el cerebro, tiene el nombre de muchas cosas que nosotros estamos en esta aplicación manejando. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es tan importante cuidarlo. Siempre hay que cuidarlo. Ahí está cargando porque lo que vamos a hacer es editar el editor de Visual Basic. Te estamos esperando a que él cargue. Ahí está, listo. Ya, está cargando. Bueno, entonces, a partir de aquí, entonces vamos a revisar esos elementos. Entonces vamos a bajar. ¿Sí? Entonces, por acá. Entonces, por ejemplo, color EF lo vamos a usar, color DED lo vamos a usar, color PF lo vamos a usar. Título BT, que es el Web Project, lo vamos a usar, ¿no es cierto? También vamos a usar este que es el de la imagen, que se llama Mi Imagen EF, ¿no es cierto? Que es el que conserva en la ruta local de el nombre de la imagen que estamos en este momento usando, que se llama imagen ef.jpg. ¿Listo? Ahí está. En un futuro, si yo quisiera cambiar ese archivo por otra cosa diferente, lo puedo hacer y cambia automáticamente para todos los formularios. Si yo en un futuro quisiera cambiar los colores, también lo puedo hacer y en un futuro todo eso puede cambiar. La ventaja del módulo es que con que yo cambie simplemente códigos acá, esto registra para exactamente más de 600 formularios que cambian en un abrir y cerrar de ojo. Eso es lo que lo hace tan valioso esta aplicación, lo que lo hace muy supremamente valioso. Bueno, entonces ya teníamos presente que se llama Mi Imagen EF, color EF, DED y PF. Son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces cerramos acá un momento. Entonces regresamos nuevamente con nuestra palabra ComTab. Ahí está. Y vamos a coger nuestro formulario. Clic derecho, vista diseño. Entonces, vamos a aplicar esas cosas en nuestro formulario. Entonces acá, en este punto que es el formulario como tal, ¿no es cierto? Aquí donde dice formato, estoy tocando el formulario como tal. Entonces en el diseño yo me voy a remitir aquí a la hoja de propiedades y me voy a remitir acá donde dice eventos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es aplicar un procedimiento de evento en la propiedad que dice al cargar. ¿Qué es lo que va a hacer el al cargar? Entonces aquí abrimos los 3 puntos suspensivos para que nos abra el generador y podamos generar el código de este formulario. Entonces, primera cosa que viene acá. Esperamos un momentico que se cargue. Aquí lo vamos a abrir, ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a generar? Entonces, me.caption, ¿sí? Es el titular de mi ventana. Entonces, será título BT. Entonces, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Listo? Y no más. ¿Qué sigue después? Encabezado del formulario. Aquí lo tenemos. Punto backcolor. Ahí, backcolor. Igual a qué? ¿A qué? Entonces, ahí sería color encabezado formulario, abre paréntesis, cierra paréntesis.
es el nombre de la función. Luego viene aquí me.detalle, ahí está, punto backcolor, ahí está, igual color de ET, abre paréntesis, cierra paréntesis, listo. Hasta ahí tengo esos dos elementos. Bueno, ¿qué sigue luego? El nombre de la imagen. Entonces, me.logo automático, logotipo automático, igual espérate un momentico, punto picture, eso, picture, igual esto se llama mi imagen, a ver, no, mi imagen, F, creo que es así. A ver, espérate a ver un momentico que vamos a hacer aquí algo especial. Voy a volver a borrar acá y te escribo todo en minúscula. Mi imagen EF, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces cuando yo le doy un enter, así, es ese. Entonces ahí, como se dan cuenta, cambió. Entonces, tenemos esos elementos ya listos. Tenemos todo listo ya ahí. Pero bien, ¿qué sigue luego? Después de que tenemos esto acá. ¿Qué sigue después de todo esto que tenemos acá? Vamos a guardar. Entonces aquí cerramos un momento, ¿no es cierto? Y este formulario tendrá algo muy especial. La primera cosa de este formulario que tendrá especial es que aquí donde dice centrado automático, ahí deberá aparecer el sí. Vamos pasando con la tecla tabulador. Entonces, ajustar el tamaño automático, selectores de registro, le vamos a decir que no. Botones de navegación le vamos a decir que no. Barras de desplazamiento, sí, ambas. Con cuadro de control, sí. Botón de cerrar, sí, listo. Para el lado de los datos, donde dice entrada de datos, no. O sea, porque va a aplicar es simplemente para editar. Donde dice agregar, por ahora no se va a agregar. Eliminación, no se puede eliminar el registro. Edición, sí lo podemos hacer. Vamos para la parte de otras. Entonces, emergente, aquí le decimos al barra espaciadora y le decimos que sí, es emergente. Listo, hasta ahí, eso es lo que tenemos ya. Entonces, aquí le damos un clic en cerrar y ahora le vamos a decir clic en guardar. Y pues aquí ya, por ejemplo, cerramos esto. Si nosotros quisiéramos ver cómo nos quedó, simplemente doble clic y esto es lo que tenemos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Pero resulta que aquí está vulnerable para que pues, las personas lo puedan cambiar. ¿Sí? ¿Vulnerable en qué sentido? En que puedan cambiar, por ejemplo, el código, el nombre o denominación de la cuenta, la clase. Entonces, lo único que aquí se puede cambiar, lo único que se puede alterar es la casilla de selección. Es lo único que se puede cambiar. Lo demás no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no se pueda cambiar? Cerramos acá. Entonces, clic derecho y le decimos vista diseño. Entonces, las cosas que se pueden cambiar. Entonces, simplemente este es el único que se puede cambiar. ¿Pero qué no se puede cambiar? El código, el nombre, la clase, clasificación. Esas cosas no se pueden cambiar. Entonces, como no se pueden cambiar esas cosas, que son 1, 2, 3, 4, en hoja de propiedades, en donde dice datos, donde dice habilitado, dice sí, entonces donde dice bloqueado, dice no. Entonces, en el bloqueado, digámosle que sí lo bloqueamos. De esta manera, cuando nosotros lo bloqueamos, ¿qué quiere decir? Que yo puedo cambiar solamente la casilla de verificación, no puedo cambiar nada más. Guardamos acá y le decimos cerrar. Entonces, en este momento quiere decir, por una prueba, si yo aquí intento ponerle 2, no me da. Si yo aquí intento cambiarle por X, no me da. Si yo aquí intento ponerle clase por F, no me da. Si yo aquí intento ponerle 3, no me da. Pero, por ejemplo, acá yo lo puedo desmarcar. Eso sí me da. ¿Ve? Eso sí me da. Bueno, ¿qué otra cosa más nosotros pensamos que necesitamos aquí? Necesitamos un espacio que puede ser el pie del formulario para en él
anotar las ayudas de nuestro formulario. En esas ayudas es que, por ejemplo, cuando yo me paro acá, ¿qué es esto? Es el código de la cuenta. ¿Qué es esto? La nominación o descripción de la cuenta. ¿Qué es esto? Es la clase, la clasificación de esa cuenta. ¿Qué es esto? Este es un IDE de clase de la cuenta. ¿Y qué es esto? Que cuando está marcada, está habilitada para procesar y cuando no está marcada, no entra en el proceso contable. Es todo lo que necesitamos decir acá. Entonces, para eso, ¿qué hacemos nosotros acá? Necesitamos construir una etiqueta que se llame TXT ayuda. Entonces, acá, ¿no? Lo que hacemos es abrir un espacio, entonces vamos a vista diseño, entonces abrimos un espacio, acá, un espacio, en este punto, y aquí en este punto entonces vamos a crear una etiqueta. Debe ser una etiqueta, no es necesario que sea un cuadro de texto. La etiqueta porque simplemente lo que vamos a hacer es decirle al usuario, esto es esto, esto es esto. No es más, es como hablando con él por si él está preguntando, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y aquello para qué es? ¿Listo? No es más. Entonces acá lo lanzamos desde este punto hasta por acá, ¿no es cierto? Hasta por ahí lo lanzamos. Entonces, este espacio es para conocer cada control de este formulario y su función. No más. ¿Listo? Entonces, este elemento, así como está, ¿cómo lo vamos a llamar? En hoja de propiedades, en donde dice otras, en donde dice etiqueta 19, le vamos a poner TXT, raya al piso, ayuda. Ayuda, TXT, ayuda. ¿Listo? Entonces, como tal, una vez que ya tenemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos acá? Pues simplemente vamos aquí a donde dice formato, entonces esto lo centramos, esto le ponemos un color aquí, color negro, ahí, lo resaltamos en negro, le ponemos un tamaño más pequeño, puede ser unos 9 puntos, qué sé yo, 9 puntos. Y entonces, como ya lo tenemos listo, ya sabemos que se llama TXT ayuda, este elemento va a operar en la manera siguiente, en la forma siguiente. Bueno, volvemos nuevamente aquí a este punto de formulario, vamos nuevamente al diseño, vamos nuevamente a la hoja de propiedades, vamos nuevamente a eventos, vamos nuevamente al cargar, vamos nuevamente aquí, editamos y aquí vamos a agregar algo nuevo. Entonces, ese algo nuevo, aquí le vamos a dar un enter y le vamos a decir me.pie del formulario, punto backcolor, ahí está, y le vamos a poner color PF, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿no es cierto? Para que sepamos que ese pie de formulario tiene un color, punto aparte ahí. Bueno, entonces viene así. Si nosotros, por ejemplo, paramos acá, ahí debo botar una ayuda. Entonces, hoja de propiedades, eventos, entonces aquí dice al mover el mouse, ahí, clic derecho. Generador de código, aceptar. Entonces, ¿qué es lo que debe decir ahí? me.txt ayuda, punto caption, igual, entre comillas, ¿no es cierto? Y ahí entonces, ¿qué escribimos? Este presenta el código de la cuenta contable. No más. ¿Listo? Y cerramos. Vamos para el siguiente, este. Aquí donde dice mover el mouse. Entonces, ahí volvemos generador de código, aceptar. Entonces, nace otro nuevo proceso. Entonces, aquí le decimos me.txt, ayuda, punto caption, igual, entonces, entre comillas, y le decimos, este define el nombre o denominación de la cuenta contable. No más. Cerramos acá. Seguimos acá con otro. Entonces, viene este. Aquí, hoja de propiedades. Aquí, al mover el mouse. Generador de código. Aceptar.
Entonces aquí, ¿qué escribimos? me.txt.caption igual, entre comillas, entonces acá le decimos, define la clase de cuenta que es, ¿sí? Grupo, clase, en el proceso, es en el proceso contable, no más, eso es todo. Le damos aquí, cerrar, y aquí, cerrar. ¿Qué es? Entonces, va otra vez, generador de código, aceptar. Entonces aquí le decimos me.txt.caption igual, entre comillas, entonces esta casilla, cuando está sin marcar, solo es para definir que no entra en el proceso, ¿listo? En el proceso contable, cuando está sin marcar, ¿sí? Y el ID de clase, hoja de propiedades, ahí, generador de código, aceptar. Entonces aquí decimos me.txt ayuda.caption igual, entre comillas. Entonces aquí decimos, nos dice la clase de cuenta, ¿sí? En el proceso contable. Si es la 1, o sea, para el 1, para lo que son clase, para el 2, lo que son grupo, para el 3, lo que es cuenta, para el 4, lo que es subcuenta, para el 5, lo que es auxiliar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí está esa parte. También podríamos decir lo siguiente. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Este es el logo de la aplicación, pero no tenemos nada más ahí. Entonces, clic derecho, guardar. Entonces, hasta aquí ya contamos con lo que tenemos oficialmente de este formulario. Entonces, cuando hacemos un cerrar acá y le damos un clic acá, pues entonces ahí ya tenemos. Entonces, cuando yo me paro acá, me dice una cosa, cuando me paro acá, me dice otra cosa, cuando me paro acá, me dice otra cosa, cuando me paro en me dice otra cosa, cuando me paro en me dice otra cosa. Siempre va a estar, o sea, el usuario tiene la posibilidad de decir, oye, ¿esto qué es? O esto. Entonces, él simplemente nos va diciendo las cosas que son. Es como decir, démosle la capacidad de poder hablar de una manera más dinámica con el usuario cuando no lo conocemos. Yo no conozco al usuario, pues por lo menos que el usuario se entere por medio de las ayudas qué es lo que está pasando. Eso es lo importante aquí. Entonces, este formulario, que es el primer formulario que nosotros vamos a liderar, que es el primer que vamos a trabajar en nuestro proceso contable, debe estar incorporado en una parte, en alguna parte debe estar metido. Entonces, ¿dónde debe estar metido ese formulario? Entonces, ahora vamos aquí a iniciar. Entonces, acá, doble clic, vamos aquí, ahí, entramos, 1, 2, 3, 4, 5, enter, enter. Entonces, el primer botón oficial que vamos a meter acá está metido en este espacio. Entonces, aquí hacemos un clic derecho, le decimos acá vista diseño a este formulario que tenemos acá, que es el formulario llamado panel principal. Y aquí, este botoncito que está acá, le vamos a decir control C, control V. Y sencillamente, ahí le vamos a poner la palabra contabilidad, no más, contabilidad. Entonces, a partir de contabilidad, ¿no es cierto? Como nosotros estamos empezando algo nuevo, ¿no? Entonces, por ahora, para que ustedes puedan ver cómo funciona, entonces así, aquí, obviamente que en el siguiente menú, en el siguiente video que vamos a elaborar, que es el número 29, vamos a estar cambiando algunas cosas, ¿no es cierto? Pero para empezar aquí, para que empezamos a armarlo, empezamos por un punto específico. Entonces, contabilidad. Entonces aquí, hoja de propiedades, eventos. Entonces, cuando se hace un clic ahí, entonces, con el código, acá, entonces decimos lo siguiente. cmd.open for, ¿cierto?
entre comillas, ¿cómo llamará ese formulario? FRM, raya al piso, INI, raya al piso, PUC, raya al piso, COMTAP, ¿no es cierto? Raya al piso, quitar marca, ¿sí? Así lo estamos llamando, ¿no? Entonces aquí guardamos y cerramos. Entonces, volvemos otra vez aquí a la palabra COMTAP. COMTAP. Entonces, dice así, FRM, raya al piso INI, raya al piso PUC, raya al piso COMTAP, raya al piso QM. Entonces, volvemos otra vez al panel principal. Ahí está. Clic derecho, vista diseño, ¿no? Entonces aquí, estamos acá con Tab, aquí le decimos en clic, en hoja de propiedades, clic, y ahí entonces revisamos el nombre. Entonces dice, FRM, radial piso INE, radial piso PUC, radial piso COMTAP, radial piso QM, y listo. Ya sabemos que eso está listo. Operando totalmente. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, le decimos inicial. Ahí. Vamos a entrar nuevamente acá. Vamos a entrar nuevamente acá. Vamos a entrar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entramos aquí. Entramos acá. Entonces, nuestro panel en este momento da la apertura a un nuevo módulo que empezó hoy, que se llama contabilidad. De hecho, obviamente, pues contabilidad va a tener varios elementos, ¿no? No quiere decir que este es el primero y el único. Esto es el inicio de algo nuevo en lo cual usted se está enfrascando, en lo cual usted va a aprender mucho, el cual de aquí amerita que usted empiece a ganar dinero. Con esta aplicación, usted hoy invierte $75, pero esos $75 que usted hoy está invirtiendo, que son exactamente más de 300,000 pesos, pues usted va a ganar mucho más con eso, porque puede llegar a ganar 300, el doble, 700, el doble, 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, 2.100.000, etcétera. Pero la idea es que usted con esto tiene para empezar. Yo le estoy dando a usted el camino para empezar. Entonces, pues, como digo, lo menos que podemos hacer aquí es que si nosotros realmente queremos empezar este proceso, pues nos toca pagar. Queremos empezar el proceso, nos toca pagar. Pero es que lo que vamos a pagar es una sola vez en la vida. Vamos a pagar 300,000 pesos por esto. Y es una sola vez en la vida. No es más. Esto no tiene que pagar más precio. Porque usted va a tener la copia. Y con esa copia, con este video, usted va a empezar a trabajar. Y va a seguir conmigo en línea todo ese proceso. Entonces acá cuando yo le digo contabilidad, entonces él me abre aquí. Y ahí es donde yo empiezo ya empezar a marcar. Esta la quiero, esta no la quiero, y así por el estilo. Y simplemente aquí le vamos a dar un clic. Si nosotros queremos seguir añadiéndole más cosas a este formulario, como por ejemplo vamos a guardar el formulario, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos hacer. Todo eso lo podemos hacer. De hecho, si vamos a empezar con un nuevo menú, entonces tenemos que empezar cuáles son las cosas que vamos a empezar en este nuevo menú. Entonces, el primero era iniciar la contabilidad, ¿no es cierto? Este sería el de iniciar. El segundo sería apertura de cuentas. Entonces, ya se dieron ustedes cuenta que la apertura de cuentas es un registro y es el primero, el oficial. Entonces, ese primer registro es el que nos va a permitir iniciar en ese proceso contable. Bueno, entonces, esto que empezamos nosotros hoy no es de hoy, una semana, no, esto es un trabajo que va a llevar tiempo, pero por lo menos es gratificante, va a ser remunerativo, es un programa que en cierta manera el hecho de usted estar manejando, miren lo que usted va a aprender. Va a aprender cómo se inicia un proceso desde cero. ¿No había pensado usted alguna vez que podía comenzar conmigo en un proceso en cero a nivel de la contabilidad? Porque miren, cuando uno va a empezar un programa de contabilidad, ¿qué pasa? Mucha gente no le da a uno de esos truquitos, esos consejos, esa clase inicial que todo mundo debe de conocer para empezar un proceso contable desde cero. Entonces nadie le da a uno eso. Usted va a la universidad, no te van a dar eso. Te lo dan, pero han pasado muchos días, hasta meses inclusive, o incluso hasta años. Pero nunca se lo dan a uno así, tan de una inmediatamente. Por eso es que este video es larguito. Este video, hasta aquí donde vamos, ya vamos para 3 horas. Ya vamos casi para 3 horas. Pero es un video
enriquecedor, enriquecedor, es lo que yo digo acá. Bueno, entonces ahí está. Entonces hasta aquí lo que hemos hoy podido lograr, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hoy en la consulta a nivel de usuarios hemos podido observar lo que hemos estado haciendo el día de hoy, 13 de noviembre del año 2024, ¿sí? Entonces, ahí está, estos son los tiempos en que empezamos a trabajar, o sea, empezamos a trabajar como desde las 7:30 de la mañana y ya van a ser prácticamente las 10 de la mañana. Bueno, entonces, ahí vamos en el proceso. Entonces, para poder trabajar la contabilidad, entonces es obvio que tenemos que crear un formulario bien interesante. Entonces, para eso yo también me voy a enriquecer hoy un poquito más de conocimiento para poder diseñar un buen formulario, bien bonito, bien interesante, bien atractivo, algo que realmente usted desde el momento en que empezó con esto se enamore de esto, se enamore de esto. Bueno, no siendo más, bueno, yo ya termino acá, cierro. Entonces, si miramos nosotros cuánto nos creció este archivito mientras estábamos trabajando, 229. Miremos acá en el fichero inicial cuánto teníamos, 227. O sea, solamente creció 2 meguitas, no creció más, 2 megas fue lo que creció. Entonces, recuérdenlo, el archivo que yo les entrego a ustedes oficialmente es este archivo que tengo acá, es el que yo les entrego a ustedes. El de las 7, el del día 7 de noviembre del 2024, de las 5:39 de la mañana, de un tamaño de 227.392 KB, o sea, 227 megas. Ese es el archivito que yo les entrego a ustedes. ¿Cómo se los voy a entregar? A través de Mega. A través de Mega les entrego ese archivo. Entonces yo les doy el archivo y ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es pagar. Y pues yo digo una cosa, si hay personas que están tan económicamente mal y eso, pues ahí miramos qué se hace. Pero lo importante es que anímense a poder tener ese archivo, anímense. Es lo que les digo yo. Aquí hay gente que estudió contaduría y la verdad, esto es apreciable. Este conocimiento, así como les estoy dando hoy, es apreciable. Si es tan apreciable que a pesar de haber pasado 10 años, me siguen todavía las personas. Si a mí la gente no me siguiera y yo fuera a mirar mi social blade y viera yo que allá mi tablero dice 0, pues ni modo, ya la gente se fue. Ya no hay estudiantes, pero mire, cada día hay 60 estudiantes, 70 estudiantes, 100 estudiantes, 200 estudiantes estudiando estos videos para aprender. Es más, hasta lo estoy promocionando en otra cuenta que yo tengo que se llama Jurídica Sandra Yaya, que es una cuenta grande que yo inclusive expliqué con uno de mis videos cómo se hace para monetizar las cuentas, para que usted no pierda el intento, para que no se frustre en eso. Ahí les estoy dando cartilla, hombre, mucha cosa les estoy botando ya a ustedes realmente. Si yo les pido a ustedes un poquito de dinero, no lo estoy pidiendo porque sí, es porque simplemente yo como ser humano, yo soy sincera desde el principio hasta el final. Yo no soy una persona que me pensione. Ya tengo 60 años. Ya no puedo pelear ni discutir con las empresas para que me contraten. Porque las empresas normalmente dicen, sí, vamos a contratarlo, pero, ay, pero usted tiene 60 años. Uy, no. No, amiga, váyase más bien a su casa, usted ya está jubilada, váyase a descansar. Eso le dicen a uno. Pero es que yo tengo tantos que no, queremos es gente joven, gente refrescada en sus conocimientos, eso le dicen a uno. Y lamentablemente las leyes en Colombia, pues tristemente no dicen que sea una obligación darle trabajo a la gente de 60 años, no importa si están mal de los oídos o mal de los ojos o les falte algún miembro, lastimosamente las leyes hasta ahora las están empalmando, las están hasta ahora generando, y cada ley que se genera son 4 debates y cada debate puede ser por allá cada 2 meses, cada 3 meses, o sea que una reforma se puede sacar por allá en un año. La reforma laboral apenas lleva 2 debates y todavía faltan cosas y quedarán cosas inconclusas, quedarán cosas que no se encuentran ahí. Entonces por ahora nosotros los que pues supuestamente estamos jubilados ya porque ya son nuestros tiempos para descansar, no podemos descansar, tenemos que seguir buscando la comida, tenemos que seguir buscando el sustento.
Y mi única manera de conseguir el sustento es pidiéndole a mi audiencia que me ve, que me escucha, que aprenden de mí, pues que simplemente me colaboren en comprarme en el producto, ¿no? Yo les estaré dando todo lo que ustedes necesiten, toda la ayuda que ustedes necesiten, toda esa se la estaré suministrando. Yo no me voy a escapar, ni me voy a esconder, ni voy a hacerme, no, nada de eso. Aquí estoy, mientras yo esté viva, mientras esté sana, mientras lo pueda hacer, mientras tenga mis capacidades, mientras tenga mi competencia, mi empoderamiento, mi arte vivo, yo lo puedo hacer y no hay ningún problema. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias. Yo cierro hasta aquí ya prácticamente. Cerrando acá, solamente me resta decirles a ustedes que muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus suscripciones, muchas gracias por invitar en avalancha a la gente a que quiera hacerse parte de este canal y quieran aprender. Muchas gracias. Dios los guarde y los bendiga y que Ted Josamet les multiplique enormemente muchas cosas en sus vidas. Y que la Medalet siempre los esté protegiendo hartísimo de la mirada de la muerte, de catástrofes, de las lluvias, del clima, de todas esas cosas que están hoy presentándose en el universo. Que todos estén muy bien. Y los espero aquí. Escríbanme, por favor. Los espero para poderles ayudar. Permítanme pasar a ese plano de sus vidas. Permítanme ser ese personaje que va a ayudarle en la orientación de su vida para mejorar en su proyecto de vida. Permítanme eso. No es más lo que yo estoy esperando. Quizás, tal vez, si hoy no lo haga, mañana quién sabe si tenga yo vida, pero por lo menos hoy puedo decir, lo dije. El que me escuchó, qué genial. Y el que no, pues ni modo. La vida es así. Chao amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.